La abeja haragana es un breve pero profundo relato escrito por Horacio Quiroga, que, con su característico estilo, nos presenta una fábula llena de enseñanzas morales. A través de la figura de una abeja perezosa que elige no trabajar, Quiroga nos invita a reflexionar sobre el esfuerzo, la responsabilidad y las consecuencias de la falta de acción. En esta historia, la naturaleza se convierte en un espejo de las virtudes y defectos humanos, ofreciendo una lección clara sobre la importancia de ser diligente y no dejarse llevar por la comodidad. Este cuento, además de ser una fábula encantadora, nos conecta con la sabiduría popular sobre la virtud del trabajo. Capítulo 1. La pereza de la abeja. En una soleada mañana de primavera, en una colmena situada en lo profundo de un bosque frondoso, se despertó una pequeña abeja que no era como las demás. Su cuerpo, adornado con finas franjas doradas y negras, parecía ser una más entre las miles que habitaban allí. Sin embargo, su actitud era completamente diferente a la de sus hermanas. Mientras las demás abejas revoloteaban alrededor de la colmena, saliendo al campo de flores en busca de néctar y polen para mantener la colmena viva y próspera, ella permanecía inmóvil, mirando el paisaje desde la entrada de la colmena. Era una abeja joven, llena de vitalidad y energía, pero también había algo en ella que no coincidía con el fervor y la diligencia de su especie. Desde que había nacido, había tenido una aversión por el trabajo, por el zumbido constante de la actividad, por la incesante búsqueda de la perfección en cada vuelo. El aire fresco de la mañana acariciaba sus alas, que se mantenían tranquilas y plegadas a su cuerpo, como si el mundo que la rodeaba no fuera más que un hermoso cuadro en el que ella, por alguna razón inexplicable, no quería participar. Las abejas que la rodeaban eran una verdadera obra de coordinación. Volaban en formación, siguiendo el curso del viento y las rutas que conducían a las más hermosas flores del bosque. Ellas trabajaban sin descanso, compartiendo la carga, como si cada movimiento estuviera predeterminado, como si la vida misma les hubiera enseñado a no dudar ni un solo instante en cumplir con su misión. El néctar recogido no era solo para ellas, sino para todas, para la colmena, para la familia, para la supervivencia. Y, sin embargo, la abeja haragana, como muchos comenzaron a llamarla, se quedaba observando, ajena a la incesante actividad que se desarrollaba ante sus ojos. A su alrededor, la naturaleza despertaba en todo su esplendor. Las flores se abrían al sol, mostrando sus colores vibrantes, invitando a las abejas a sumergirse en su fragancia, a probar el dulce néctar que, como un tesoro escondido, ofrecía el campo. Pero la abeja haragana, en lugar de lanzarse al aire para cumplir con su parte, simplemente se quedó allí, recostada sobre la entrada de la colmena, dejando que el sol la calentara sin mover una sola de sus diminutas patas. ¿Por qué salir a trabajar cuando el sol estaba tan agradablemente cálido? ¿Por qué volar entre flores cuando la paz de la colmena era tan reconfortante? Su mente, lejos de sentirse motivada por el instinto de la comunidad, se encontraba sumida en una extraña pereza, una quietud que no podía entender ni ella misma. Las otras abejas pasaban rápidamente ante ella, algunas con las alitas llenas de polen y néctar, otras se desplazaban de una flor a otra con rapidez, siempre con una urgencia que la pequeña abeja observaba sin participar. La visión del enjambre trabajando la dejaba indiferente. A veces, incluso sentía una leve molestia al escuchar el zumbido constante de las otras abejas, como si la actividad las hubiera convertido en criaturas más ruidosas y menos libres que ella. La paz de la quietud le parecía mucho más atractiva que el ruido y el esfuerzo de un mundo que nunca se detenía. Entre los zumbidos y las rápidas transiciones del enjambre, la abeja haragana se dio cuenta de que las flores no siempre estaban al alcance de su ala, que a veces las mejores flores se encontraban en las zonas más lejanas, donde la competencia era más feroz. Y sin embargo, ¿realmente valía la pena volar hasta allí? ¿No era mejor disfrutar del suave murmullo del viento, del calor del sol que acariciaba su cuerpo? No había prisa. Después de todo, aún quedaban muchas horas de luz por delante. Los días pasaban, y la pereza de la abeja haragana se acentuaba con el paso del tiempo. Mientras las demás se multiplicaban por el bosque, transportando el néctar a la colmena, ella disfrutaba de su propia compañía, sin más preocupación que la de no perderse ni un minuto de esa agradable quietud. En su mente, las demás abejas parecían más esclavas de su trabajo que seres libres. La colmena se alimentaba y prosperaba gracias a los esfuerzos de todas, pero la abeja haragana se sentía ajena a ese ciclo. ¿Por qué hacer lo que todos los demás hacían? Parecía que no le importaba que la vida de la colmena dependiera del trabajo colectivo. En su mundo, no había apuro,
no había necesidad de ser parte del todo. Un día, mientras observaba a las demás volar, una de sus compañeras se detuvo brevemente frente a ella. Era una abeja de alas ya algo desgastadas por el esfuerzo, pero su mirada reflejaba una determinación que la abeja haragana no conocía. ¿No vas a salir hoy?, le preguntó, mientras alzaba el vuelo, ya sin esperar una respuesta. La abeja haragana la miró por un momento, y una leve sombra de incomodidad cruzó por su mente. No, respondió sin más. Hoy no tengo ganas de volar. La abeja que se alejaba, sin embargo, no dijo nada más. El sonido de su zumbido se desvaneció rápidamente, pero la pequeña abeja haragana no pudo evitar un sentimiento vago de inquietud. ¿Realmente no le importaba lo que pensaran las demás? ¿Qué pasaría si todo dependiera de su esfuerzo, si su inactividad comenzara a afectar el bienestar de la colmena? Pero no, eso parecía lejano, un pensamiento que surgió solo por un instante, para luego disiparse en el aire cálido del mediodía. La abeja haragana volvió a quedarse quieta, viendo el cielo azul y la vida suceder a su alrededor. Y, por un momento, se sintió feliz de ser quien era, sin tener que seguir las reglas ni el ritmo de nadie más. Sin tener que zumbear ni esforzarse en un vuelo sin fin. Así comenzó su día, como todos los demás, en completa calma, sin la urgencia del trabajo, disfrutando de la paz de la quietud. La abeja haragana no podía prever lo que el futuro le depararía, pero por ahora no le importaba. Capítulo 2. El día soleado. La mañana continuaba su curso con una serenidad imperturbable, mientras el sol ascendía por el cielo claro, extendiendo sus cálidos rayos sobre el bosque. La colmena, ubicada entre las ramas de un frondoso árbol, parecía una ciudad pequeña en la que cada habitante tenía una función específica. En ese día soleado, el aire se cargaba de la fragancia de las flores que florecían en el campo cercano, un perfume dulce que invitaba a cualquier ser a dejarse llevar por su suavidad. Sin embargo, la abeja haragana, como siempre, no tenía prisa alguna. Mientras todo el enjambre salía en búsqueda de néctar, ella permanecía en la entrada de la colmena, disfrutando de la quietud que se desbordaba en cada rincón de la naturaleza. Al principio, las abejas que pasaban a su lado no le prestaban mayor atención. Ya sabían que su actitud no había cambiado, que continuaba siendo la misma perezosa que prefería observar desde lejos. Sin embargo, aquel día había algo diferente en el ambiente. El sol brillaba con más fuerza que nunca, el viento soplaba suavemente entre las hojas, y el zumbido de las abejas se unía a un canto distante de algún ave que recorría el horizonte. Era el día perfecto para volar, para perderse entre los colores de las flores, para contribuir al ciclo natural de la colmena. Pero para la abeja haragana, no había tal impulso. Con las alas reposando sobre su espalda, la pequeña abeja observaba el vuelo de las otras con cierta indiferencia. Cada una de ellas volaba en perfecta sincronización, dirigiéndose hacia los campos donde las flores se abrieron en una explosión de colores. A lo lejos, se podía ver el enjambre moviéndose en perfecta formación, una bandada que parecía tener un solo propósito: conseguir el néctar necesario para la supervivencia de su comunidad. La abeja haragana se estiró ligeramente, disfrutando de la cálida brisa que pasaba cerca de su cuerpo. Pensó, por un momento, que tal vez sería agradable sumarse al vuelo, pero enseguida desechó la idea. ¿Por qué hacerlo? El día era tan placentero y tranquilo, tan lleno de luz. Volar era un esfuerzo innecesario, algo que no quería hacer. La idea de trabajar, de esforzarse para conseguir algo tan fugaz como el néctar, le parecía absurda. Después de todo, ¿acaso no podían las demás abejas hacer su parte? Ellas parecían tan convencidas de la necesidad de actuar, pero la abeja haragana no compartía esa visión. Pensaba que la naturaleza ya ofrecía todo lo necesario sin necesidad de buscarlo. El aire, las flores, el sol, todo estaba allí para disfrutarlo. ¿Por qué desgastarse? A medida que pasaba el tiempo, el día se tornaba más hermoso aún. El cielo, sin una nube que lo empañara, ofrecía un azul profundo que contrastaba con el verde intenso de los árboles. Las flores parecían sonreír, abiertas a la luz y al calor. Incluso los insectos más pequeños, como los escarabajos que paseaban por el suelo, se movían con la tranquilidad propia de un día perfecto. Todo parecía invitar a la relajación, a la contemplación de la naturaleza en su estado más puro. La abeja haragana cerró los ojos por un momento, sumida en la comodidad de su propia indiferencia. Era como si el tiempo no existiera para ella. Mientras el enjambre se alejaba,
dirigiéndose hacia la distante pradera, la pequeña abeja se quedó allí, tendida sobre la entrada de la colmena. En sus pensamientos, no había lugar para la preocupación. No había ningún miedo al futuro, ninguna sensación de urgencia. Su mundo era un mundo suspendido en un instante interminable. Sin embargo, de tanto en tanto, su mente se deslizaba hacia los demás. Las abejas trabajadoras siempre regresaban cargadas de néctar, siempre con una misión clara. Ellas, que volaban de flor en flor sin descanso, parecían cumplir con un destino que la abeja haragana no comprendía ni deseaba compartir. Era una imagen de esfuerzo continuo, de constante movimiento. Y sin embargo, ella se sentía ajena a todo eso. ¿Por qué salir? ¿Por qué seguir el ritmo frenético de la vida cuando todo lo que necesitaba estaba al alcance de su vista? Ella era diferente, y esa diferencia la llenaba de una extraña satisfacción. En su mente, las demás abejas parecían pequeñas criaturas que vivían en un ciclo sin fin, siempre corriendo, siempre trabajando. Y aunque la abeja haragana no lo dijera en voz alta, sentía que su vida, por mucho que no estuviera tan llena de movimiento, era más completa, más serena. En su quietud, ella había encontrado un tipo de paz que las demás no parecían conocer. El sol seguía elevándose, trayendo consigo más calor y luz, pero en su interior la abeja haragana ya no sentía nada que pudiera perturbarla. El mundo exterior continuaba con su marcha, pero ella no tenía prisa por alcanzarlo. Su paz era más importante. Mientras tanto, en el campo, el enjambre de abejas continuaba su labor, recolectando el néctar con la misma dedicación de siempre, sin detenerse, sin cuestionarse. El día avanzaba y la abeja haragana sentía como la brisa se volvía más fresca al caer la tarde. A lo lejos, las primeras sombras comenzaban a alargarse, marcando el inicio del final de un día que, para ella, había sido perfecto. No había luchado, no había volado, no había trabajado. Solo había estado allí, disfrutando de lo que el día le ofrecía. La tranquilidad de la colmena, la quietud de su propio ser, y el sol que ya comenzaba a perder fuerza. El sonido del enjambre regresando a la colmena llenó el aire. La abeja haragana escuchó a lo lejos el zumbido continuo de las abejas que volvían, cansadas pero satisfechas, con las alas cargadas de néctar. Ellas regresaban al nido para entregar lo que habían cosechado durante todo el día, contribuyendo al bienestar de la colmena. Pero la abeja haragana no se movió. Su lugar estaba allí, sobre la entrada, observando. Si bien su instinto le decía que debía unirse al trabajo, su mente no podía superar la sensación de confort que la envolvía. La idea de volar, de contribuir a la colectividad, no encajaba en su visión del mundo. Con el paso de las horas, la luz comenzó a desvanecerse lentamente, y la colmena se sumió en una paz profunda. Las abejas regresaron a sus celdas, unas a descansar, otras a compartir el néctar. En la entrada, la abeja haragana, que había estado ahí todo el día, volvió a cerrar los ojos. No tenía que hacer nada, no tenía que cumplir con las expectativas de los demás. Era libre, y eso le parecía lo más importante. El día soleado había llegado a su fin, y la abeja haragana seguía allí, inmóvil y satisfecha, sin ser consciente de que el tiempo, al igual que las abejas del enjambre, no se detenía. Capítulo 3. La oferta del viento. El día siguiente amaneció con un aire suave que traía consigo la promesa de algo nuevo. Las primeras luces del alba pintaban de dorado los contornos de la colmena, que descansaba tranquila entre las ramas de un árbol de gran tamaño. Las abejas, como era costumbre, comenzaron a despertar con la misma dedicación de siempre, preparándose para otro día de trabajo incansable. Sin embargo, la abeja haragana se encontraba, como siempre, en su lugar predilecto, justo en la entrada de la colmena, observando el horizonte con la calma que solo ella conocía. El viento, leve y suave, comenzó a soplar desde el este. Las hojas de los árboles se mecían al ritmo de su paso, y el aroma fresco de la tierra, acompañado por el dulce perfume de las flores que comenzaban a abrir sus pétalos, llenaba el aire. Era el tipo de día que incitaba a moverse, a explorar, a sumergirse en la naturaleza, pero la abeja haragana permaneció inmóvil, disfrutando de la placidez del momento, como si el mundo entero no tuviera prisa. Mientras el viento acariciaba su pequeño cuerpo, una extraña sensación de calma se apoderó de ella. La vida fuera de la colmena parecía una serie de movimientos rápidos, un vaivén constante que no conseguía comprender del todo. El sol iluminaba la tierra con su luz dorada, pero la abeja haragana prefería no seguir esa luz,
no seguir ese llamado. No había razón para hacerlo, pensaba, cuando todo lo que necesitaba ya estaba en su hogar. Pero esa mañana, el viento tenía algo especial. Mientras las demás abejas volaban de un lado a otro, recogiendo el néctar de las flores y realizando su labor con un esfuerzo constante, la abeja haragana se sintió atraída por el susurro del aire. Era un susurro suave, como una invitación, una promesa de libertad, una sugerencia de que tal vez algo distinto podría ocurrir si decidiera seguirlo. El viento le hablaba en un lenguaje sutil, casi imperceptible, como si deseara llevarla a lugares que nunca había considerado, como si le ofreciera una nueva visión de la vida. La abeja haragana, ajena a las demás abejas que regresaban con el néctar, escuchaba con atención ese canto del viento. Era como si cada brisa que pasaba entre las hojas le ofreciera una nueva perspectiva, una nueva forma de ver su lugar en el mundo. Pero, como siempre, la abeja prefería quedarse en su lugar, dejándose acariciar por el aire sin moverse demasiado. Aunque el viento la llamaba, ella no respondía. ¿Por qué volar? Pensaba. La colmena está aquí, el sol brilla, y todo lo que necesito está a mi alrededor. No hace falta más. Pero a medida que el viento se intensificaba y las hojas danzaban en un baile al ritmo de su soplo, una leve duda comenzó a asomar en su mente. ¿Y si había algo más allá de la colmena? ¿Y si había un mundo donde el viento, en lugar de ser solo una brisa pasajera, se convirtiera en una verdadera fuerza de cambio, una llamada a la aventura? La abeja haragana nunca había considerado la posibilidad de seguir el viento hasta el final de su trayecto. Siempre había tenido la misma visión: quedarse, no moverse, disfrutar de la calma que el hogar proporcionaba. Pero ahora, la idea de lo desconocido parecía florecer lentamente en su interior. Durante todo el día, el viento no cesó de soplar, cargado de una energía casi contagiosa. Las abejas trabajadoras no parecían prestarle mucha atención al cambio en la atmósfera. Para ellas, el día continuaba con la misma rutina de siempre. Pero la abeja haragana no podía ignorar la invitación del viento. De alguna manera, ese día había algo diferente en su llamado. El viento parecía pedirle que lo siguiera, que dejara atrás la seguridad de la colmena, que se adentrara en lo desconocido. Cuando el sol comenzó a ponerse, el aire se enfrió levemente, y las primeras estrellas comenzaron a asomar en el cielo. La abeja haragana permanecía allí, sobre la entrada de la colmena, en una encrucijada entre lo que había conocido toda su vida y lo que podría descubrir si se atrevía a volar. Sus pensamientos giraban en torno a esa idea tan nueva, tan distinta a todo lo que había considerado antes. El viento seguía soplando, empujándola suavemente, como si ya hubiera tomado una decisión por ella. El canto de las abejas regresando a la colmena le llegó a los oídos, pero no fue suficiente para distraerla. En lugar de seguir el ritual de los demás, la abeja haragana se levantó lentamente, extendiendo sus alas. La decisión no fue fácil, pero de alguna manera, la sensación de volar y de ser libre se apoderó de su ser. No sabía qué encontraría al final del viento, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo, que era el momento de dejarse llevar. Con un suspiro casi imperceptible, la abeja haragana comenzó a volar. Al principio, sus alas batían de forma tímida, como si dudara de su propio poder. Pero pronto, la brisa la envolvió, y su vuelo se volvió más seguro, más libre. Cada movimiento de sus alas parecía sincronizarse con el viento, y la abeja se dejó llevar por él, ascendiendo en espiral hacia el cielo. El mundo de la colmena quedó atrás, y con cada batir de alas, la abeja se adentraba en un territorio desconocido. Al principio, el paisaje que se desplegaba ante ella era familiar: campos de flores, árboles, el bosque cercano. Pero pronto, a medida que ascendía, el mundo parecía expandirse, mostrando una vista más amplia, más majestuosa. La abeja se dio cuenta de que había algo más allá de las flores, algo más allá de las fronteras de la colmena. No sabía qué era, pero se sintió conectada con todo lo que la rodeaba. El viento seguía empujándola, guiándola hacia un destino incierto. Y por primera vez en mucho tiempo, la abeja haragana sintió que la vida no se trataba solo de quedarse en un lugar seguro, sino de explorar, de descubrir, de volar más allá de lo conocido. Su viaje acababa de comenzar, y aunque no sabía qué le depararía el futuro, por primera vez se sintió verdaderamente viva, libre, en armonía con el viento que la guiaba. La abeja ya no pensaba en la colmena, ni en las demás abejas que continuaban su vida sin descanso. Ahora su corazón latía con fuerza, y sus alas batían con la certeza de que el viento la llevaría hacia algo nuevo,
hacia una aventura que aún no entendía, pero que la llamaba con una fuerza imposible de resistir. Capítulo 4. El desafío de la flor roja. La abeja haragana voló durante horas, guiada por el viento, sin una meta fija, sin saber exactamente hacia dónde iba. Su vuelo se fue haciendo más seguro y su cuerpo se adaptó al ritmo del viento que parecía bailar alrededor de ella. El aire, fresco y lleno de vida, la impulsaba hacia adelante, llevándola por paisajes que nunca antes había visto. El mundo fuera de la colmena era vasto y lleno de colores, formas y sonidos que la fascinaban. Cada flor que encontraba en su camino, cada árbol que se alzaba en la distancia, parecía contar una historia que ella no había conocido, como si el universo entero le estuviera susurrando secretos al oído. A lo lejos, un destello rojo atrajo su atención. La abeja haragana, movida por una curiosidad que no entendía completamente, se dirigió hacia esa luz brillante que parecía llamar su nombre. El viento la guió sin esfuerzo, como si conociera la dirección exacta en la que debía ir. A medida que se acercaba, pudo ver que el resplandor rojo provenía de una flor solitaria, de un rojo tan intenso que parecía desafiar la calma del paisaje. Era una flor que destacaba por encima de las demás, como si fuera un tesoro en un mar de verdes y morados. La abeja se posó en el cálido pétalo de la flor roja, y al hacerlo, una sensación extraña la envolvió. Algo en esa flor parecía diferente a todo lo que había conocido. Sus pétalos, suaves y aterciopelados, se curvaban hacia arriba en una espiral perfecta, como si estuvieran invitándola a adentrarse en su centro. La fragancia que emanaba de la flor era dulcísima, un aroma que llenaba el aire y la cabeza de la abeja con una sensación de euforia. Por un momento, la abeja haragana se quedó quieta, absorta en la belleza de la flor, sumida en la quietud que traía consigo el contacto con algo tan puro. Pero, mientras descansaba, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. La flor roja, aunque tentadora y hermosa, era un desafío. La abeja había aprendido que la naturaleza no solo ofrecía dulzura, sino también desafíos, obstáculos que requerían esfuerzo y destreza para ser superados. Sin embargo, algo en ella no quería aceptarlo. Había disfrutado del viento, de la libertad, de la sensación de moverse sin rumbo. ¿Por qué debía ahora seguir las reglas? ¿Por qué tener que enfrentar un desafío cuando podía seguir volando sin preocupaciones? Mientras pensaba en estas cuestiones, el viento, como si lo entendiera, se calmó por un momento, dándole espacio para que reflexionara sobre su siguiente movimiento. La flor roja parecía mirarla con una presencia casi desafiante, como si hubiera estado esperando que la abeja tomara una decisión. La abeja haragana sintió la necesidad de rendirse ante esa belleza tan imponente, pero también había algo en su interior que la empujaba a seguir adelante. El viento, al que había aprendido a confiar, parecía susurrarle al oído, empujándola hacia el centro de la flor, hacia el reto que allí se encontraba. Respiró profundamente y, con un ligero batir de alas, se zambulló en el centro de la flor. Allí, la fragancia se intensificó, envolviéndola en una especie de éxtasis. Sin embargo, al igual que el viento no siempre era suave, la flor también tenía su propio carácter. La abeja, al moverse entre los estambres, sintió una resistencia, como si la flor misma no estuviera dispuesta a rendirse tan fácilmente. Era como si la flor quisiera poner a prueba su habilidad, como si deseara que la abeja demostrara que merecía el dulce néctar que ofrecía en su interior. La abeja, al principio sorprendida por la dificultad que presentaba la flor, comenzó a moverse más rápido, con más destreza, adaptándose a los desafíos de cada pétalo y cada estambre. Sus alas zumbaban en el aire como si fueran una extensión de su voluntad. El néctar, prometido y tentador, parecía alejarse con cada movimiento errático que ella hacía, como si la flor misma lo protegiera, como si la naturaleza estuviera diciendo, nada es tan fácil como parece. La abeja haragana se encontró luchando contra la flor de una manera que nunca había hecho antes. En la colmena, su vida había sido tranquila y sin esfuerzo. El trabajo de las demás abejas, que volaban de flor en flor, nunca le pareció interesante. Pero aquí, en este momento, la flor roja le estaba exigiendo lo contrario. Estaba desafiando su naturaleza, desafiando su pereza. La lucha por alcanzar el néctar se convirtió en una especie de danza en la que la abeja aprendió a sincronizar sus movimientos con la resistencia que la flor ofrecía. Cada estambre que tocaba, cada pétalo que recorría, era como un paso hacia la comprensión. El viento, que antes la había guiado en su vuelo sin rumbo, parecía haberla traído hasta aquí para enseñarle algo,
el verdadero sabor de la vida no se encontraba solo en la tranquilidad, sino también en los desafíos que nos obligan a crecer. El néctar de la flor roja no solo era dulce en su sabor, sino en lo que representaba, la recompensa que llegaba solo después del esfuerzo. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, la abeja alcanzó el centro de la flor roja. El néctar que se encontraba allí era más dulce que cualquier otro que hubiera probado antes, y la abeja, exhausta pero satisfecha, se permitió disfrutar de la recompensa que tanto había ansiado. Sin embargo, mientras saboreaba la dulzura de la flor, algo había cambiado dentro de ella. El reto la había transformado, la había hecho ver el mundo de una manera diferente. Ya no era solo una abeja que volaba sin rumbo, sino una abeja que había aprendido a enfrentar los obstáculos, que había entendido que la vida era mucho más que una serie de momentos de tranquilidad. Alzándose de la flor roja, la abeja haragana miró a su alrededor. El mundo seguía siendo vasto, lleno de secretos por descubrir, pero ahora veía cada rincón de manera distinta. La flor roja no solo le había ofrecido néctar, sino una lección importante sobre la vida. Había aprendido que no todo en la vida es fácil, que los desafíos son inevitables, pero que al superarlos, la recompensa es mucho más significativa. Con el corazón ligero y el cuerpo lleno de energía renovada, la abeja emprendió su vuelo una vez más, esta vez con un propósito más claro, con una nueva comprensión de lo que significaba ser verdaderamente libre. El viento la acompañó, como siempre, pero ahora ella ya no necesitaba ser llevada por el sin rumbo. Sabía que la libertad no solo se encontraba en el vuelo sin fin, sino en la capacidad de enfrentarse al viento, de resistir la tentación de quedarse quieta y, en cambio, desafiarse a sí misma para seguir adelante. La abeja haragana había dejado de ser solo una espectadora y se había convertido en una parte activa de la naturaleza que la rodeaba. Capítulo 5. El regreso a la colmena. Después de haber disfrutado de la flor roja y de haber aceptado el reto que ésta le ofrecía, la abeja haragana voló hacia el cielo azul que parecía llamarla con su vastedad. Había aprendido una lección, una que no esperaba, pero que la había marcado profundamente. El desafío había dejado una huella en ella, y aunque su cuerpo se sentía lleno de energía renovada por el néctar que había cosechado, su alma ahora era distinta. Cada batir de sus alas no era solo un movimiento mecánico, sino una danza que expresaba su transformación. Algo había cambiado en su interior, una semilla de sabiduría se había plantado, y aunque aún no lo entendía completamente, sabía que ya no sería la misma. El viento, tan familiar, la empujó suavemente hacia el norte, hacia el lugar donde todo había comenzado, la colmena. Al principio, la idea de regresar parecía una carga. La libertad del vuelo en solitario, el vasto cielo y la naturaleza sin límites parecían mucho más atractivos que la pequeña y cerrada colmena, pero una extraña sensación la envolvía. Era como si un impulso invisible la guiara, como si la naturaleza misma la llamara a regresar, a reencontrarse con su origen, a hacer las paces con lo que había sido y con lo que estaba destinada a ser. Había aprendido tanto en su viaje, y sin embargo, sentía que algo aún le faltaba. Mientras cruzaba el horizonte, vio las primeras luces del atardecer reflejándose sobre las copas de los árboles, tiñendo el paisaje de colores cálidos que se desvanecían lentamente. La abeja haragana comenzó a percibir la familiaridad de las formas que antes le eran indiferentes. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el aroma de las flores cercanas, todo parecía envolverse en una armonía que ahora, por alguna razón, era más significativa para ella. Había estado tan obsesionada con la idea de escapar de su realidad, de volar sin rumbo, que nunca había apreciado esos pequeños detalles que la naturaleza ofrecía en su curso natural. Al acercarse más a la colmena, la abeja sintió un ligero nudo en el estómago. La entrada, tan familiar, se alzaba ante ella como una puerta al pasado. Un torrente de emociones la invadió. El regreso no sería tan fácil como pensaba. Sabía que sus compañeras abejas la recibirían con sus tareas diarias, con su incansable trabajo de recolección y producción, y se daría cuenta de que las cosas no habían cambiado mucho mientras ella volaba en busca de aventuras. Su mirada hacia la vida de la colmena había cambiado. Ya no era la misma abeja que había partido buscando solo placer y escapatoria. Había probado el néctar de la vida, había descubierto los retos y las recompensas que la naturaleza le ofrecía, y ahora, de alguna manera, debía regresar con esa nueva perspectiva. Al entrar en la colmena, el bullicio de las abejas trabajando se hizo más fuerte. El sonido del zumbido de miles de alas chocando en el aire era constante y envolvente,
como un eco rítmico que resonaba en cada rincón de la estructura hexagonal. Había algo en esa actividad incesante que antes le parecía tedioso, pero ahora, al observar a sus hermanas trabajar con tal dedicación, sentía una nueva admiración. Ellas no volaban sin rumbo, no se dejaban llevar por el viento sin propósito. Cada una de ellas tenía un objetivo claro, un propósito que las guiaba en su labor. A diferencia de la abeja haragana, que había estado buscando el placer en la libertad sin compromisos, ellas conocían el valor del trabajo y la disciplina. Al posarse en un rincón, la abeja haragana observó a las demás, sus cuerpos moviéndose con una precisión admirable. Recogían el néctar, lo transportaban de regreso a la colmena, y luego se reunían para procesarlo, convirtiéndolo en miel, el tesoro que compartían. Cada una conocía su lugar en el ciclo de la vida de la colmena, y aunque no había descanso, había algo reconfortante en la rutina. Las abejas sabían lo que hacían, y eso les daba una paz que la abeja haragana no había conocido hasta ahora. La tarea era clara y directa, y aunque la libertad parecía más atractiva, al mirar a su alrededor, comprendió que no todos los caminos conducen a la verdadera satisfacción. No se trataba solo de volar sin rumbo, sino de encontrar un equilibrio, de unirse a algo más grande que uno mismo, de ser parte de una comunidad. La abeja se sintió por primera vez como una parte integral de la colmena, de esa vasta red de vida que existía más allá de su visión individual. Miró a las abejas trabajadoras que se cruzaban en su camino y, por un instante, pensó en lo que podía aportar a ese pequeño pero maravilloso ecosistema. Había aprendido a enfrentar desafíos por su cuenta, había probado la dulzura del néctar, pero ahora sabía que la verdadera dulzura residía en el esfuerzo colectivo, en el compromiso con el bien común. Pero no fue solo la observación lo que la hizo comprender. La abeja se unió a sus compañeras en la recolección del néctar. Volvió a la floración, pero ahora no lo hacía con la misma indiferencia de antes. Cada vuelo hacia una flor estaba lleno de un nuevo propósito. Había aprendido que el esfuerzo de cada movimiento valía la pena, que las pequeñas acciones sumaban para formar algo más grande, algo que la naturaleza había diseñado con una sabiduría que solo ahora podía empezar a comprender. Con cada paso, la abeja haragana se fue transformando. La colmena, que antes veía como una prisión, era ahora un hogar en el que podía aportar su parte. El aire fresco del exterior y el dulce néctar ya no eran los únicos placeres que conocía. Había comprendido que no siempre se trata de escapar de lo conocido, sino de encontrar sentido dentro de él, de descubrir lo que la vida tiene para ofrecer en cada rincón, incluso en el trabajo más humilde. En la quietud de la colmena, rodeada de sus compañeras, la abeja haragana finalmente encontró su lugar. Y aunque sabía que no todo sería siempre fácil, comprendió que lo que importaba era el sentido que le daba a sus acciones, el propósito que encontraba en cada vuelo, en cada tarea, en cada momento compartido con las demás abejas. Había aprendido que el mundo era mucho más grande de lo que imaginaba, y que la verdadera libertad no se encontraba en huir de uno mismo, sino en encontrar la paz dentro del caos que la rodeaba. La abeja haragana había regresado a la colmena, pero lo había hecho con una nueva visión, con una nueva sabiduría que solo el tiempo y la experiencia podían otorgar. Capítulo 6. El precio de la libertad. El tiempo pasó en la colmena con la rapidez que solo los días de verano pueden tener. La abeja haragana, ahora una miembro activa de la comunidad, encontraba en su rutina un ritmo que la envolvía sin que ella pudiera evitarlo. Aunque en sus primeros días de regreso se sintió atrapada entre las paredes de cera, como un prisionero que no puede salir a ver el mundo, algo había cambiado en ella. Ya no le desagradaba el constante ajetreo. De hecho, poco a poco, había comenzado a encontrarle una especie de armonía, una tranquilidad que provenía de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Sus alas, que antes solo la llevaban hacia el horizonte sin rumbo ni fin, ahora la guiaban hacia las flores con una determinación que jamás había sentido. El néctar, ese dulce néctar que alguna vez había sido solo un pasatiempo, ahora era el fruto de su trabajo. Cada vuelo hacia una flor, cada regreso cargada con el preciado líquido, se había convertido en una especie de meditación. Había algo profundamente reconfortante en saber que su esfuerzo tenía un propósito, algo que no había comprendido hasta que vivió la vida de la colmena desde adentro. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la abeja no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. El cielo azul sin límites, las flores solitarias que ofrecían una paz absoluta, la sensación de estar completamente libre, sin ataduras, sin obligaciones. En sus momentos de descanso,
Cuando se posaba en una célula de la colmena y veía a las demás abejas trabajar sin cesar, le invadía un sentimiento de anhelo. Recordaba los días en los que volaba a su propio ritmo, sin pensar en nada más que en disfrutar del aire fresco que corría a su alrededor. La libertad, pensaba, siempre tiene un precio. Y ahora, con su regreso a la colmena, lo estaba pagando. Ya no tenía la opción de salir cuando quisiera, de explorar las vastas distancias que la naturaleza le ofrecía. Estaba, de alguna manera, atrapada de nuevo. Aunque no lo mostraba, había algo dentro de la abeja haragana que aún se resistía a aceptar completamente su nueva realidad. No podía dejar de pensar que la libertad tenía un sabor único, algo que no podía ser reemplazado por ninguna tarea ni ningún deber. La vida de la colmena, aunque eficiente, organizada y, de alguna manera, satisfactoria, le parecía ahora una cadena invisible que le ataba. Sin embargo, en el fondo de su ser, la abeja sabía que esa resistencia era solo una sombra de lo que había sido. Había cambiado. Ya no era la misma, pero el proceso de aceptación no era fácil. Una tarde, mientras volaba hacia un campo lleno de flores doradas que se extendían como un mar de colores brillantes, la abeja haragana sintió una sensación extraña. El viento, que siempre le había sido tan familiar, parecía ahora extraño, incluso distante. Volaba hacia una flor, pero no con la misma alegría desbordante de antes. Algo dentro de ella la mantenía alejada de esa sensación de libertad pura que alguna vez había sido suya. El cielo estaba claro y amplio, pero ella no podía dejar de pensar en la colmena, en sus compañeras, en las tareas que le esperaban. En cierto modo, sentía que el cielo ya no era su hogar, que las flores ya no le ofrecían el mismo consuelo. Algo había cambiado en su interior, algo que le impedía disfrutar de la libertad tal como lo hacía antes. A pesar de sus pensamientos contradictorios, la abeja haragana decidió regresar. Regresar a la colmena no solo por obligación, sino también porque comprendió que, aunque el precio de la libertad fuera alto, no era el único precio que debía pagar. Había una responsabilidad que había adquirido al volver, una responsabilidad no solo hacia la comunidad, sino también hacia sí misma. Ella no podía vivir eternamente buscando escapar de las responsabilidades, de los compromisos. Había aprendido a lo largo de su viaje que la libertad no siempre era la solución, y que el verdadero significado de la vida no estaba en volar sin rumbo, sino en saber encontrar el propósito en lo que uno hace, en lo que uno elige hacer. Cuando regresó a la colmena, las demás abejas la recibieron con sus usuales tareas y su ritmo incesante. La abeja haragana se unió al grupo sin decir palabra alguna. Ya no tenía ganas de reflexionar sobre la libertad ni sobre lo que había dejado atrás. Ahora entendía que el vuelo solitario solo le había proporcionado un vacío que nada podía llenar. La verdadera satisfacción, pensó, no residía en la autonomía, sino en la conexión que tenía con las demás abejas, en la forma en que el trabajo colectivo se fusionaba con un propósito común. La vida en la colmena, aunque a veces parecía monótona, era una expresión de armonía natural, una que la abeja haragana empezaba a comprender con claridad. A medida que los días pasaban, ella fue perfeccionando su papel dentro de la colmena. Ya no volaba por obligación, sino con un sentido renovado de propósito. Había encontrado un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, entre el deseo de volar sin restricciones y la necesidad de contribuir al bien común. Los días se convirtieron en una sucesión de vuelos hacia las flores, de regreso a la colmena con el néctar que todos compartían. No había vergüenza en esa tarea, no había carga. En lugar de ser una esclavitud, como alguna vez había pensado, ahora era una fuente de satisfacción. El trabajo tenía un propósito, y ella era parte de ese propósito. La abeja haragana aprendió que la libertad, por más dulce que parezca, no es el fin de todo. La verdadera riqueza de la vida no está solo en la autonomía, sino en la capacidad de encontrar valor en lo que uno hace, en lo que uno contribuye. Y así, al regresar a la colmena, se dio cuenta de que el verdadero precio de la libertad no era perderla, sino aprender a vivir con ella dentro de los límites naturales que la vida le ofrecía. La libertad, pensó, no es una cuestión de huir, sino de saber cómo regresar cuando es necesario, de encontrar el equilibrio entre el vuelo libre y la responsabilidad. Y así, en ese retorno silencioso, la abeja haragana entendió que el verdadero sentido de la vida no se encontraba solo en el deseo de volar lejos, sino en la capacidad de vivir plenamente en el aquí y el ahora, de ser parte de un todo que tenía un propósito más grande que uno mismo. El precio de la libertad, como todo precio, era necesario,
pero lo que realmente valía la pena no era lo que se perdía en el camino, sino lo que se ganaba al regresar. Capítulo 7. El círculo de la vida. El sol comenzaba a declinar, bañando la colmena con una luz dorada que pintaba de matices cálidos las paredes de cera. La abeja haragana, aunque ya no era la misma, sentía que algo en su interior seguía despertando. Cada día parecía más consciente de su entorno, del pulso de la vida que latía dentro de la colmena, de la danza incesante de las abejas que trabajaban sin cesar, sin dudar, en una coreografía perfecta que definía el ritmo de su existencia. Se encontraba de nuevo en una de las largas filas de abejas que salían en busca de néctar, pero ahora algo había cambiado en su actitud. Ya no volaba como antes, sin rumbo fijo, guiada solo por su deseo de experimentar el viento sobre sus alas. Ahora su vuelo tenía un propósito, y ese propósito era el de contribuir, de alguna manera, al ciclo vital que no solo mantenía la colmena, sino que sostenía todo el ecosistema alrededor de ella. La abeja haragana entendió, al fin, que la vida no solo se trataba de la libertad, de los vuelos sin fin ni las aventuras solitarias. La vida también era un círculo, un ciclo que se repetía eternamente, donde todo lo que se hacía, por pequeño que fuera, tenía un impacto profundo. Sus días se volvían más largos, pero en vez de sentirse agobiada por el peso de la tarea, la abeja haragana comenzó a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas. El vuelo hacia las flores ya no le parecía un simple trámite para obtener el néctar. Cada flor era una promesa, un desafío. Las flores ya no eran solo un pretexto para escapar de la colmena. Había algo especial en cada una, algo que solo la abeja podía ver, algo que la conectaba con la vida misma. Cada pétalo, cada rocío sobre la flor, parecía narrar una historia, un cuento que solo ella podía escuchar. Las horas de trabajo pasaban volando. Regresaba de las flores cargada de néctar, y al llegar a la colmena, veía el proceso de transformación. El néctar se convertía en miel, y la miel en la fuerza que sustentaba a toda la comunidad. Había algo profundamente simbólico en este ciclo, algo que la abeja comprendió de manera intuitiva. Lo que ella traía de vuelta no era solo un recurso físico, sino una esencia que alimentaba la vida de la colmena, que sostenía el futuro de la comunidad. Ya no podía verlo como un trabajo simple, mecánico. Cada gota de néctar que traía, cada célula que ayudaba a construir, representaba un eslabón más en la cadena de la vida. Había un orden y una belleza en ese proceso. A lo largo de los días, la abeja haragana observaba a las otras abejas, sus hermanas de trabajo. Algunas volaban de un lado a otro con una precisión y una dedicación que ella nunca antes había imaginado. Había algo casi místico en el modo en que las abejas se comunicaban entre sí, en su danza, en sus zumbidos, en sus movimientos sincronizados. Era como si todas estuvieran conectadas por una fuerza invisible, una fuerza que mantenía el equilibrio de la vida en la colmena, y por extensión, el equilibrio de la naturaleza misma. La abeja haragana comenzó a preguntarse cómo había podido ser tan ciega, tan ajena a todo esto durante tanto tiempo. ¿Cómo había podido dejar pasar todas esas señales, esos momentos en los que la vida le pedía más? Ahora veía en sus compañeras algo que antes le había sido completamente ajeno, un propósito colectivo. No se trataba de un grupo de individuos aislados, cada uno siguiendo su propio camino. Era una comunidad, una red de seres que dependían unos de otros, que trabajaban en conjunto para mantener la vida en movimiento, para que el ciclo de la naturaleza nunca se interrumpiera. Una tarde, mientras descansaba en la colmena, la abeja se encontró junto a la reina. Esta, como siempre, estaba rodeada de sus fieles, pero esa vez la abeja haragana se acercó y la observó detenidamente. La reina no parecía ser solo una figura de autoridad, sino un ser vital, el corazón de la colmena. Sus movimientos eran tranquilos, llenos de sabiduría. Había algo en su presencia que irradiaba poder, pero también una profunda calma. La abeja haragana comprendió entonces que la reina no solo era la madre de todas las abejas, sino también el principio y el fin de la vida en la colmena. Sin ella, nada habría sido posible. Y en ese momento, sintió una reverencia profunda hacia su figura, un respeto que antes le había sido imposible comprender. La abeja se dio cuenta de que su vida, por insignificante que pareciera en el gran esquema de la naturaleza, tenía una importancia fundamental. Su existencia no era aislada ni casual. Era una parte esencial de un ciclo interminable, un ciclo que se repetía una y otra vez, pero que nunca perdía su valor. Su trabajo, su sacrificio, su dedicación al néctar y a la miel,
Era el motor que mantenía en marcha todo lo que existía en su pequeño universo. Y de alguna manera, eso le dio una paz profunda. En lugar de sentir que estaba perdiendo su libertad, entendió que la verdadera libertad radicaba en formar parte de algo más grande, de un círculo en el que cada acción contaba, en el que cada pequeño esfuerzo se sumaba al esfuerzo de todos para crear algo mucho más grande que cualquier individuo. En los días que siguieron, la abeja haragana continuó su trabajo con una nueva perspectiva. Ya no sentía el peso de la rutina ni el vacío de la obligación. Había encontrado su lugar en el ciclo de la vida, y al hacerlo, había encontrado también su paz. Sabía que su existencia tenía un propósito, que cada vuelo hacia las flores no solo servía para llenar las celdas de la colmena, sino para mantener viva la esencia misma de la vida. Y aunque la libertad seguía siendo un deseo constante en su corazón, había aprendido a aceptar que la verdadera libertad no era estar sola en el vasto mundo, sino encontrar su lugar dentro del todo, sabiendo que su esfuerzo contribuía a algo mucho más grande, mucho más significativo. Así, en el zumbido constante de las abejas, en el trabajo colectivo que tejía el destino de la colmena, la abeja haragana entendió que la vida era un ciclo sin fin, un círculo eterno que nunca perdía su valor, y que cada ser, por pequeño que fuera, era imprescindible para que el ciclo siguiera girando. Capítulo 8. La conexión con la naturaleza. La abeja haragana se encontraba frente a un nuevo amanecer, un horizonte que se desperezaba lentamente, como si fuera un sueño aún por despertar. La luz del sol, suave y cálida, bañaba el paisaje que rodeaba la colmena, una extensión verde y vibrante de vida. Era un mundo lleno de colores y sonidos, un lugar que, hasta ese momento, la abeja había visto solo de manera superficial. Hoy, sin embargo, las cosas eran diferentes. Algo en su interior había cambiado, algo que la impulsaba a explorar más allá de la colmena, a salir y conectar con ese mundo que antes le parecía distante, casi ajeno. Las abejas, como siempre, comenzaban a volar, cada una con su misión, cada una inmersa en el imparable flujo de la vida. Pero la abeja haragana, alzando el vuelo, ya no lo hacía con la misma indiferencia de antaño. Algo había despertado en ella, un deseo de comprender, de ir más allá del simple acto de recolectar néctar. Quería entender la relación profunda que existía entre ella y la naturaleza, entre la colmena y el mundo que la rodeaba. Voló en círculos, subiendo cada vez más alto, dejando atrás la colmena, adentrándose en el vasto campo de flores que se extendía ante ella. El aire fresco le acariciaba las alas con suavidad, como un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de disfrutar de cada momento. La abeja sabía que, a pesar de su pequeño tamaño, estaba profundamente conectada con todo lo que la rodeaba. Cada flor, cada hoja que se balanceaba al viento, cada grano de polen que recogía, todo era parte de un mismo todo, un flujo continuo que no se detenía. Mientras volaba entre las flores, algo inesperado sucedió. Se posó sobre una flor que nunca antes había visitado, una que no reconocía de las anteriores excursiones. La flor era diferente. Sus pétalos eran más suaves, más vibrantes, y su aroma era dulcemente embriagador. Al acercarse a su estigma, la abeja notó que había algo peculiar en el aire, una sensación que le provocó un escalofrío. Era como si la flor misma estuviera invitándola, como si todo el campo estuviera llamándola a descubrir algo más profundo, más esencial. Al extraer el néctar, algo en su interior se despertó con más fuerza. Fue una revelación silenciosa, una comprensión que surgió sin previo aviso. La abeja se dio cuenta de que no solo estaba recolectando néctar para la colmena, estaba siendo parte de algo mucho más grande, de un proceso de creación que trascendía su propia existencia. La flor no solo la alimentaba a ella, sino que, a través de ella, estaba alimentando a la colmena, y esa miel, ese néctar convertido en energía, pasaría luego a otras abejas, perpetuando el ciclo que mantenía la vida. Sin saber cómo, la abeja sintió una conexión profunda con esa flor, con su esencia, con todo lo que representaba. Al regresar a la colmena, no podía dejar de pensar en la flor, en el campo, en la interacción entre todos los seres de la naturaleza. Todo, pensó, estaba interconectado. Había un flujo constante, un intercambio mutuo de energía, de vida, entre las plantas, los animales y las abejas. Cada ser, grande o pequeño, cumplía su papel en este vasto tapiz de existencia. Ya no veía las flores solo como fuentes de néctar, las veía como compañeras en un viaje común. Cada flor era una parte de un todo mayor, y cada néctar recolectado era un eslabón más en la cadena que conectaba a todos los seres vivos.
La abeja haragana comenzó a comprender que su vida, aunque pequeña e insignificante en apariencia, formaba parte de un vasto entramado de relaciones. Ya no se sentía sola, ni insignificante. Su existencia tenía un propósito que no solo beneficiaba a su colmena, sino que también contribuía a la perpetuación de la naturaleza misma. La miel que producía no era solo un alimento, era un vínculo, una conexión entre la colmena y el mundo exterior, un símbolo de la cooperación que existía entre los seres vivos. Cada vez que salía al campo, la abeja se sentía más en armonía con el entorno. Había aprendido a escuchar el susurro del viento, el canto lejano de los pájaros, el murmullo de las hojas movidas por la brisa. Cada uno de estos sonidos parecía contarle una historia de vida, de crecimiento, de renovación. La abeja comprendió que todo lo que hacía, por pequeño que fuera, formaba parte de ese cuento universal que era la vida misma. El ciclo de la vida, entendió, no era solo un ciclo de muerte y renacimiento. Era un ciclo de interconexión, un flujo continuo en el que cada ser desempeñaba un papel único, pero esencial. No había seres más importantes que otros. Todos eran piezas de un rompecabezas más grande, donde cada una de ellas tenía su función. Así como las flores necesitaban a las abejas para polinizarse y perpetuar su existencia, las abejas necesitaban a las flores para sobrevivir. Era un intercambio de vida, un continuo dar y recibir. Al regresar a la colmena, la abeja haragana se posó sobre una celda y observó a sus compañeras trabajando. Ahora, ya no las veía como simples operarias. Cada una de ellas era una fuerza vital, una chispa que contribuía a mantener la energía del grupo. Había algo mágico en todo esto, pensó. La vida de la colmena no se basaba en la competencia, ni en la lucha por sobrevivir. No, la vida de la colmena era una danza de cooperación, de sincronización perfecta, donde todas las abejas, a su manera, cumplían su rol. Ya no había espacio para la soledad o la indiferencia. La abeja haragana sentía que, al ser parte de la colmena, era parte de algo más grande, algo que trascendía su existencia individual. La conexión con la naturaleza, comprendió, no era solo un concepto abstracto. Era algo que debía sentirse, vivirse en cada momento. La naturaleza no solo la rodeaba, sino que la atravesaba, la impregnaba, la mantenía viva. Cada vuelo hacia las flores era una danza, cada contacto con el néctar un acto sagrado. Todo, en el universo de la abeja, estaba hecho de conexiones invisibles que mantenían el equilibrio y la armonía del mundo. Y mientras la abeja trabajaba, recolectaba néctar y producía miel, sabía que estaba siendo parte de algo eterno. Su trabajo no solo sostenía la vida de su colmena, sino que también sostenía la vida de todas las criaturas, grandes y pequeñas, que compartían ese vasto y maravilloso mundo natural. Capítulo 9. La lección del sacrificio. Era una tarde tranquila en la colmena. Las abejas trabajaban sin cesar, moviéndose de un lado a otro, ejecutando sus tareas con la precisión que solo la naturaleza podría haber diseñado. Las alas zumbaban en un constante y armonioso murmullo, un sonido familiar para la abeja haragana, pero que hoy le parecía distinto, más profundo, más lleno de significado. Había aprendido muchas cosas en sus últimos días de vuelo, y ahora, mientras observaba a sus hermanas, sentía que algo aún más grande estaba por revelarse ante ella, algo que tal vez cambiaría su percepción para siempre. A lo lejos, se escuchaba el canto suave del viento que acariciaba las hojas de los árboles, una melodía que parecía ser la banda sonora de la vida misma. Las flores, siempre llenas de colores vibrantes, se mecen con gracia, como si quisieran decir algo, como si estuvieran invitando a la abeja a aprender más, a entender mejor su propósito en ese ciclo eterno de la vida. En la colmena, todo era trabajo. Las abejas seguían su curso con determinación, como engranajes de una máquina perfectamente aceitada. La abeja haragana, ahora un poco más consciente de su lugar en ese universo, comenzó a reflexionar sobre el significado de su existencia, sobre el papel que desempeñaba en la vida de la colmena y más allá de ella. Su mente se llenaba de preguntas que, hasta entonces, nunca había formulado. ¿Por qué había tanto sacrificio? ¿Por qué las abejas daban tanto de sí mismas, sin descanso, sin pausa? La respuesta vino en la forma más inesperada. Un grupo de abejas regresó al nido, llevando consigo una carga que parecía haberlas agotado. Estaban visiblemente cansadas, sus alas a duras penas zumbaban al moverse. La abeja haragana las observó con atención, notando que no era una fatiga común.
Algo más profundo se reflejaba en sus ojos. Las abejas, aunque exhaustas, estaban contentas, satisfechas, como si hubieran cumplido con un deber fundamental. Intrigada, la abeja se acercó a una de ellas, una abeja más vieja, cuyos ojos brillaban con sabiduría. La abeja haragana preguntó con curiosidad: ¿por qué sigues trabajando, incluso cuando tu cuerpo ya no puede más? La abeja vieja sonrió con suavidad, como si ya hubiera anticipado la pregunta, y respondió con calma: mi pequeña amiga, el sacrificio es la esencia de nuestra existencia. Cada vez que recogemos néctar, cada vez que trabajamos, no solo lo hacemos por nosotras, sino por todas las que habitan en la colmena. Este sacrificio, aunque a veces parece doloroso, es lo que nos da sentido. Sin él, no habría vida. Cada gota de miel que producimos es una semilla para la continuidad, es una promesa de que la vida sigue, que la vida renace. No hay mayor honor que entregarse por el bien común, que formar parte de este ciclo. La abeja haragana quedó en silencio por un momento, contemplando las palabras de la vieja abeja. El sacrificio siempre había sido visto como una carga pesada que debía llevarse a cuestas sin cuestionar. Pero ahora, comprendía que no era solo una carga, sino una acción profunda, un acto lleno de propósito. Cada sacrificio, cada esfuerzo, tenía un valor inmenso. El sacrificio no era solo físico, era también emocional y espiritual. Cada acción realizada en beneficio de la comunidad era una pequeña ofrenda al gran tejido de la vida. A medida que los días pasaban, la abeja haragana observaba con una nueva perspectiva. Veía a sus compañeras trabajar, sus cuerpos agotados pero sus rostros iluminados por una luz serena, como si el trabajo mismo las nutriese. Sabían que su esfuerzo era necesario, que no había otra opción si querían asegurar la supervivencia de la colmena. Y, sin embargo, nunca hubo una queja, nunca hubo lamentos. Las abejas aceptaban el sacrificio como una parte fundamental de su naturaleza, una parte que las definía. La abeja joven comenzó a preguntarse si podría llegar a comprender por completo el significado de este sacrificio. Durante muchos días, estuvo observando a las abejas más viejas y experimentadas, siguiendo sus pasos, imitando sus acciones. Había algo profundamente trascendental en la forma en que las abejas se entregaban a su tarea sin pensar en sí mismas, sin detenerse a considerar los sacrificios que implicaban. Y mientras la abeja haragana realizaba cada una de estas tareas, algo dentro de ella cambiaba. Ya no veía el trabajo como una carga, sino como una forma de conectarse con la vida de una manera más profunda. Un día, durante un vuelo especialmente largo, la abeja haragana experimentó algo que nunca había sentido antes. Mientras recolectaba el néctar de una flor especialmente rara, una flor que parecía estar esperando por ella, se dio cuenta de que no solo estaba tomando para ella misma. En ese instante, comprendió que cada carga que llevaba, cada esfuerzo que hacía, no era solo un acto individual, sino un acto colectivo, un acto que nutría a la colmena, a las generaciones futuras. El sacrificio, pensó, no era solo una acción de renuncia o dolor. Era un acto de amor, de generosidad, un gesto en el que la vida continuaba a través de las acciones de cada ser. Al entregarse, la abeja no solo aseguraba su propia supervivencia, sino la de toda la comunidad. Su sacrificio no era en vano, era la fuerza que mantenía todo en equilibrio, todo en movimiento. Regresó a la colmena, sintiendo una paz profunda. Ahora entendía, al fin, lo que significaba sacrificarse por el bien común. La abeja haragana ya no veía el sacrificio como un peso, sino como una bendición, una oportunidad para crecer, para trascender. La lección del sacrificio había llegado a su vida como una revelación. Y al aceptarla, se convirtió en parte de algo más grande que ella misma. La abeja comprendió que, al dar su vida por la colmena, no solo se mantenía la vida, sino que también se creaba una vida llena de significado, una vida que, al igual que las abejas, continuaría tejiendo su existencia a través de cada gesto de sacrificio y entrega. Capítulo 10. El despertar de la conciencia. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo de colores cálidos el cielo que se extendía sobre la colmena. El aire estaba impregnado con un aroma suave a miel y cera, mientras las abejas regresaban de sus vuelos con las alforjas llenas de néctar. El zumbido habitual, que durante el día era un murmullo constante de actividad, ahora parecía más calmado, como una sinfonía que había llegado a su crescendo y comenzaba a desvanecerse suavemente. Las abejas estaban cansadas, pero satisfechas.
Habían trabajado durante el día, cumpliendo con sus responsabilidades sin descanso. Y sin embargo, algo nuevo flotaba en el aire, una sensación de reflexión que parecía envolver a la colmena en un manto de quietud. La abeja haragana, quien durante tanto tiempo había buscado respuestas en la rutina y el movimiento frenético del trabajo, ahora se encontraba en un estado de calma inusitada. Estaba sentada en la entrada de la colmena, observando el horizonte, pensando en todo lo que había aprendido, en todo lo que había experimentado. Durante su vida en la colmena, había conocido la importancia del sacrificio y la colaboración, pero había algo más que sentía que aún no comprendía por completo. Había una inquietud en su interior, una pregunta que no dejaba de dar vueltas en su mente. ¿Qué significa realmente vivir? ¿Cómo podía encontrar un propósito más allá de la tarea, más allá de la miel que recolectaba y el trabajo que realizaba? ¿Había algo más en la vida que el simple acto de existir y contribuir? Las abejas a su alrededor seguían trabajando, pero la abeja haragana se sentía como una observadora distante, como si estuviera viendo el mundo desde otro plano, desde una perspectiva más elevada. Estaba acostumbrada a vivir en la corriente de la vida diaria, a seguir el flujo de las reglas de la colmena, pero ahora comenzaba a preguntarse si todo eso era suficiente, si realmente estaba alcanzando la totalidad de su ser. Había algo más profundo, algo más trascendental que la mera rutina de la colmena, y la abeja comenzaba a intuirlo. Una tarde, cuando el cielo se teñía de un azul profundo, la abeja se acercó a la reina, quien descansaba en el centro de la colmena, rodeada de sus fieles servidoras. La reina, a pesar de su estatus y la solemne quietud que siempre la rodeaba, tenía una mirada sabia, como si hubiera visto más allá de los límites de su propio reino. La abeja haragana, decidida a entender más sobre sí misma y sobre el propósito de su vida, se acercó con humildad y respeto. Reina, he estado pensando mucho sobre lo que significa nuestra existencia. Durante todo este tiempo he trabajado sin descanso, he dado lo mejor de mí para la colmena, pero siento que hay algo más, algo que me falta, algo que no entiendo, dijo la abeja, su voz temblorosa de incertidumbre. La reina la miró con una calma profunda y respondió con una voz suave pero autoritaria, como si sus palabras llevaran el peso de la experiencia acumulada a lo largo de toda su vida. Querida amiga, en cada acción que realizas, en cada tarea que llevas a cabo, estás participando en un acto mucho más grande que tú misma. Nosotros, las abejas, somos parte de un ciclo interminable, de una red de vida que trasciende el individuo. Nuestro trabajo no es solo para nosotras, sino para la supervivencia de nuestra comunidad, para el bien común. La vida no se mide solo por lo que hacemos, sino por cómo nos entregamos a lo que somos. El verdadero propósito de la vida, querida abeja, es encontrar la paz en nuestra tarea y saber que, a través de ella, cumplimos con un destino mucho mayor. Las palabras de la reina resonaron en la mente de la abeja haragana como un eco distante, pero a la vez cercano. Algo en su interior comenzó a despertar, como si una cortina de niebla se hubiera levantado, revelando una verdad que hasta entonces no había visto. La reina le hablaba de un propósito que iba más allá de la acción diaria, un propósito que implicaba aceptar el flujo natural de la vida, reconocer la conexión con todas las demás abejas, con la colmena, con la naturaleza misma. A medida que las palabras de la reina se asentaban en su mente, la abeja comenzó a reflexionar sobre su propia existencia. Se dio cuenta de que, durante tanto tiempo, había buscado el significado en las cosas externas, en las tareas y los logros que podía alcanzar. Había trabajado incansablemente, pero sin comprender por completo la razón detrás de su trabajo. Había vivido en un estado de acción constante, pero sin nunca detenerse a cuestionar si esa acción realmente la acercaba a algo más profundo. La abeja haragana se dio cuenta de que, para encontrar su propósito, necesitaba mirar hacia adentro, hacia su propia naturaleza. El trabajo era importante, sí, pero no era lo único que definía su vida. Debía aprender a estar en paz con lo que hacía, a aceptar que cada tarea, por más pequeña que fuera, formaba parte de algo mucho más grande. La vida no se trataba solo de esfuerzo y sacrificio, sino de encontrar la armonía en todo lo que se hacía, de saber que cada acción, por simple que fuera, tenía un propósito que trascendía lo inmediato. Así, la abeja comenzó un viaje interno de introspección, un viaje hacia la comprensión profunda de sí misma. A medida que pasaban los días, ya no veía el trabajo como una carga, sino como una oportunidad para conectarse con algo más grande. Cada vuelo, cada recolección de néctar, se convirtió en una meditación, en un acto consciente que la acercaba más a su esencia.
La abeja ya no solo vivía para la colmena, vivía para entender su lugar en el universo, para comprender la interconexión de todas las criaturas y el flujo eterno de la vida. Y en ese despertar de conciencia, la abeja haragana descubrió una nueva forma de ser. Comprendió que el verdadero propósito de la vida no era solo existir, sino ser consciente de cada momento, de cada acción, de cada respiración. Al hacerlo, ya no era una abeja que simplemente cumplía con su deber, sino una abeja que, al vivir plenamente, contribuía al bienestar de la colmena de una manera mucho más profunda y significativa. La abeja comprendió, finalmente, que el despertar de la conciencia no solo era un logro personal, sino una bendición que le permitía ver el mundo con nuevos ojos, con una nueva perspectiva. Y al hacer esto, encontró la paz en su alma, una paz que emanaba de la aceptación de su rol en el ciclo eterno de la vida, una paz que fluía de la certeza de que, al vivir conscientemente, estaba cumpliendo con su propósito más profundo. Capítulo 11. La importancia del sacrificio. El viento soplaba suavemente a través de los campos, llevando consigo una fragancia dulce que parecía surgir de las flores mismas que poblaban los prados. El día estaba en su apogeo, y las abejas, como siempre, zumbaban alrededor de las flores, recolectando el néctar que se convertiría en su más preciado tesoro, la miel. Todo parecía moverse en un flujo natural, donde cada criatura sabía su papel, y todo se desarrollaba con la calma que solo los ciclos de la naturaleza pueden ofrecer. Sin embargo, para la abeja haragana, algo comenzaba a cambiar en su interior. Después de la reflexión profunda que había vivido en los últimos días, sentía que había comprendido una verdad fundamental, algo que no había captado antes de manera plena. El sacrificio, tan vital en el funcionamiento de la colmena, era mucho más que una simple obligación. Era, en cierto sentido, una llave hacia el propósito real de la vida. Las abejas, como todas las criaturas del reino animal, estaban conectadas por un vínculo sagrado de sacrificio y entrega. No era una cuestión de que sus vidas fueran solo una serie de sacrificios, como si estuvieran condenadas a entregar todo por una causa ajena a ellas. No, el sacrificio era algo mucho más profundo. Cada abeja, al dar su tiempo, su esfuerzo y su vida misma, contribuía a un bien mayor, un bien que trascendía lo individual y que construía una estructura de unidad inquebrantable. En este sacrificio, las abejas encontraban un propósito que las llenaba, algo que iba más allá del trabajo físico y la recolección de néctar. La entrega, la dedicación, el hecho de dar sin esperar nada a cambio, les proporcionaba una sensación de pertenencia, de ser parte de un todo más grande que ellas mismas. La abeja haragana se encontraba en medio de esta reflexión cuando vio a la reina, rodeada de sus compañeras, observando el funcionamiento de la colmena con la serenidad que siempre la caracterizaba. La reina parecía distante, pero al mismo tiempo completamente conectada con todo lo que sucedía a su alrededor. Había algo en su presencia que irradiaba sabiduría, como si hubiera entendido, mucho antes que cualquier otra abeja, la verdadera naturaleza del sacrificio. La abeja haragana se acercó lentamente, con una mezcla de respeto y curiosidad, ansiosa por comprender más sobre lo que tanto la inquietaba. «Reina», dijo la abeja, con la voz cargada de reflexión, «he estado pensando en lo que significa sacrificarse. Siempre he creído que era algo que debía hacerse, por obligación, por el bien de la colmena. Pero ahora siento que hay algo más profundo en todo esto. ¿Por qué sacrificamos tanto por la colmena? ¿Es acaso el sacrificio el único propósito de nuestra existencia?» La reina la miró con una suavidad que reflejaba su experiencia, y tras un momento de silencio, comenzó a hablar, con una voz que parecía vibrar con la armonía de la colmena misma. El sacrificio es, en su esencia, el acto de dar lo mejor de nosotros mismos sin esperar nada a cambio. No se trata solo de renunciar o de sufrir. Es el acto de poner nuestro ser, nuestras capacidades y nuestros esfuerzos al servicio de algo que nos trasciende. En la colmena, cada abeja, al sacrificarse, contribuye al bienestar de la comunidad, pero a su vez, también crece. El sacrificio es un camino hacia la realización del propósito mayor de nuestra vida. La abeja haragana escuchaba atentamente, sintiendo que las palabras de la reina eran un eco profundo en su ser. Durante tanto tiempo, había vivido de manera individualista, buscando respuestas en su propio reflejo, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera paz no llegaba de la acumulación de méritos o el logro personal, sino de la entrega desinteresada. Al sacrificarse por la colmena, las abejas no solo aseguraban la supervivencia de la comunidad, sino que también encontraban un propósito más allá de sí mismas. Pero,
¿Cómo saber si este sacrificio es realmente lo que necesitamos? Preguntó la abeja haragana, aún con dudas, pero con una nueva luz en su mirada. ¿Cómo saber si no nos estamos perdiendo en el sacrificio por el sacrificio mismo? La reina sonrió suavemente, como si hubiera anticipado esta pregunta. Con calma, respondió. El sacrificio no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para encontrar nuestro verdadero propósito. Es en el acto de dar, en el esfuerzo por el bien común, donde las abejas descubren lo que realmente son. Y en ese proceso, el sacrificio se convierte en una forma de vivir plenamente. No hay contradicción en dar sin esperar recompensa, porque el sacrificio es su propia recompensa. Al entregarnos, nos encontramos a nosotras mismas y descubrimos la satisfacción más profunda. Las palabras de la reina resonaban en la mente de la abeja haragana, quien por fin comprendía que el sacrificio no era un acto de renuncia, sino de crecimiento. No se trataba de perder algo, sino de ganar algo más grande, la conexión con la comunidad, la paz interior que surge cuando uno se entrega completamente a su tarea, sin egoísmo ni expectativas. En este acto de dar, las abejas no solo cumplían con su deber, sino que se elevaban a un nivel más profundo de existencia. La abeja haragana comenzó a ver la vida con nuevos ojos. Ya no veía el sacrificio como un peso, sino como una oportunidad para contribuir al bienestar de la colmena, al mismo tiempo que se enriquecía espiritualmente. Sabía que su sacrificio, por pequeño que fuera, era una parte esencial de algo mucho más grande. Cada flor que tocaba, cada néctar que recolectaba, era una semilla que se sembraba en el corazón de la colmena. Y al hacerlo, no solo estaba ayudando a las demás abejas, sino también encontrando su propio propósito en el proceso. A medida que el sol se ocultaba detrás del horizonte, la abeja haragana comprendió que su vida no era solo una serie de actos rutinarios, sino una danza delicada entre el sacrificio y la gratitud. La entrega, lejos de vaciarla, la había llenado de una energía renovada, de un sentido profundo de pertenencia. Ya no era solo una abeja que recolectaba miel, ahora era una abeja que entendía el verdadero significado de su existencia. La importancia del sacrificio, pensó, no residía solo en lo que se daba, sino en la transformación que ocurría dentro de uno mismo al hacerlo. Y, al final, ese sacrificio no era solo por la colmena. Era también un regalo para ella misma, una forma de encontrar la paz y el propósito en medio del zumbido continuo de la vida. Capítulo 12. El despertar de la comunidad. La colmena, como siempre, estaba llena de actividad, un zumbido continuo de abejas que iban y venían, trabajando sin cesar, moviéndose con una sincronización perfecta. Cada una, a su manera, era una pieza fundamental del engranaje que sostenía la vida en ese pequeño universo. El aire estaba impregnado con el dulce aroma de la miel, y la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles cercanos, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes de la colmena. Pero para la abeja haragana, ese día sería diferente. Algo estaba cambiando dentro de ella, algo que no podría explicar con palabras, pero que sentía profundamente. Había pasado mucho tiempo desde que comenzó a reflexionar sobre su vida y su propósito en la colmena. Sus pensamientos habían ido madurando poco a poco, como una semilla que crece silenciosamente bajo tierra, hasta que finalmente alcanza la superficie, dispuesta a mostrar todo lo que había estado guardando. La abeja haragana había comenzado a comprender que la vida de una abeja no era solo un acto de trabajo individual, sino una entrega colectiva. El sacrificio que tantas veces había observado no era solo una exigencia impuesta por la reina, ni una obligación dictada por la naturaleza. Era una manifestación de la vida misma, un acto continuo de dar y recibir que mantenía el equilibrio de la colmena. Ese día, mientras volaba por encima de los campos en busca de nuevas flores, la abeja haragana miró a su alrededor con una nueva perspectiva. Cada flor que visitaba, cada néctar que recolectaba, era parte de algo más grande. Ya no veía su labor como un esfuerzo solitario, como un simple acto de recolección, sino como una pieza de un rompecabezas mucho más complejo y significativo. Su trabajo no solo alimentaba a las otras abejas, sino que las mantenía unidas, las conectaba en un propósito común. Al regresar a la colmena, se encontró con que la atmósfera era diferente. Las abejas trabajaban con una energía renovada, como si hubieran comprendido algo que antes no entendían. Había una sensación de armonía en el aire, una vibración sutil que parecía llenar el espacio de una luz cálida y acogedora. Era como si la colmena misma estuviera despertando, como si cada abeja,
al ser consciente de su papel, hubiera encontrado una nueva razón para vivir. La abeja haragana se sintió atraída por la reina, quien, como siempre, permanecía tranquila en el centro de la actividad, observando el ir y venir de sus compañeras. La reina no era solo un ser de autoridad, era el corazón de la colmena, el núcleo desde donde emanaba la vida. Su presencia transmitía una calma profunda, como si supiera exactamente lo que cada abeja necesitaba en el momento preciso. La abeja haragana se acercó con paso decidido y, al llegar a la reina, le habló con una mezcla de admiración y curiosidad. «Reina», dijo con una voz que no era la misma de antes, sino una que reflejaba la madurez de sus pensamientos, «he comprendido que todo lo que hacemos aquí, todo lo que somos, es parte de algo mucho más grande. He visto cómo el sacrificio no solo nos transforma individualmente, sino que nos une como comunidad. Pero, ¿qué significa realmente ser una comunidad? ¿Cómo podemos vivir en armonía para que cada uno de nosotros encuentre su propósito?» La reina, con su mirada serena, respondió lentamente, como si cada palabra fuera medida, pensada con cuidado para dejar una huella en el corazón de la abeja haragana. La comunidad no es solo un conjunto de individuos que trabajan juntos. Es mucho más que eso. Una verdadera comunidad es un organismo vivo, donde cada parte es esencial para el bienestar del todo. Cada abeja, al cumplir con su tarea, no solo contribuye al bienestar de los demás, sino que también se realiza a sí misma. No somos simplemente abejas que recolectan néctar y producen miel. Somos las portadoras de la vida misma. Somos el alma de la naturaleza. Y, en el momento en que una de nosotras actúa en beneficio de la otra, se crea un lazo invisible, pero indestructible, que nos une en un propósito común. La abeja haragana escuchaba con atención, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Las palabras de la reina no solo aclaraban sus dudas, sino que también le revelaban una verdad profunda. Ser parte de una comunidad significaba no solo dar lo mejor de uno mismo, sino también reconocer la importancia de cada miembro en ese tejido colectivo. La colmena no era un lugar donde se esperaba que las abejas sacrificaran su individualidad por el bien común. No, era un lugar donde cada abeja podía encontrar su lugar dentro de la totalidad, un lugar donde su contribución, por pequeña que fuera, tenía un impacto profundo. Mientras la reina hablaba, la abeja haragana observaba a las demás abejas que trabajaban a su alrededor. Podía ver que todas estaban sincronizadas, como si estuvieran conectadas por una fuerza invisible. Había una danza en sus movimientos, una coreografía precisa que no necesitaba instrucciones, una intuición colectiva que guiaba a todas hacia un solo objetivo. En ese momento, comprendió que la comunidad no solo se trataba de cumplir con un deber, sino de encontrar una forma de vida en la que el sacrificio y la entrega fueran espontáneos, naturales, como el zumbido que se escucha en el aire durante el día. La reina, al notar la expresión de comprensión en el rostro de la abeja haragana, sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando este momento. Le dio un pequeño toque en el ala, como un gesto de aprobación. «Ahora entiendes», dijo la reina con una voz cálida. La verdadera armonía surge cuando cada miembro de la comunidad comprende su papel y lo asume con amor y dedicación. Cada sacrificio, cada acción, no es solo un acto aislado. Es parte de una sinfonía que resuena en todo lo que hacemos. Y al hacerlo, nos encontramos a nosotras mismas, nos damos sentido y propósito. La abeja haragana, con una profunda sensación de gratitud, sintió que había dado un paso importante en su viaje interior. Ya no veía la colmena como un lugar de trabajo obligatorio, sino como un hogar lleno de significado, donde cada abeja tenía un rol esencial. En ese hogar, el sacrificio no era una carga, sino un regalo. Y mientras se alejaba de la reina, con la mente llena de nuevas ideas, comprendió que la comunidad no solo se construye con actos de sacrificio, sino también con el amor y la dedicación que cada abeja pone en su labor. La abeja haragana estaba despertando, no solo como una abeja que trabajaba, sino como una abeja que entendía lo que significaba pertenecer a algo más grande que ella misma. La comunidad había dejado de ser solo un concepto abstracto, se había convertido en una realidad palpable, un lazo que unía a todas las abejas en un propósito común, un propósito que trascendía el tiempo y el espacio. Y al encontrar su lugar dentro de esa comunidad, la abeja haragana había encontrado también el sentido de su propia existencia. Capítulo 13. El sacrificio de la abeja. El día se desplegaba ante la colmena con la suavidad de un suspiro. Las primeras luces del alba comenzaban a teñir de oro los rincones del bosque,
y la brisa matutina acariciaba las hojas de los árboles cercanos, haciendo que el mundo entero se despertara en silencio, como si esperara un nuevo ciclo de vida. Las abejas salían de la colmena con una rapidez y energía que denotaban la importancia del día. Había un aire de trabajo constante, casi palpable, mientras las aladas obreras volaban de flor en flor, cumpliendo con su tarea sin descanso. Entre ellas, la abeja haragana observaba con una calma distinta. Ya no era la misma que había llegado al interior de la colmena, aquella que se apartaba de las responsabilidades, buscando excusas para no participar en el trabajo colectivo. La abeja haragana, al haber descubierto la fuerza del propósito común, ahora veía todo con una nueva perspectiva. Cada movimiento, cada tarea, tenía una razón, una significación profunda que trascendía la simple mecánica de la vida diaria. Esa mañana, mientras se sumergía en el dulce néctar de las flores cercanas, la abeja haragana comenzó a pensar en el sacrificio. Era algo de lo que la reina había hablado, algo que había resonado en su mente durante días. Había comprendido que el sacrificio no era solo la acción de renunciar a algo propio por el bienestar de los demás. Era más bien un acto de generosidad, de entrega completa, que daba un propósito más allá de lo inmediato. Cada vez que una abeja daba su esfuerzo, su tiempo, su energía, estaba contribuyendo a un fin mayor, a una armonía que solo podría alcanzarse a través de la acción colectiva. Esa noche, mientras regresaba a la colmena, una sensación nueva comenzó a envolverla. Era como si las paredes de la colmena susurraran, como si cada célula en el interior de ese mundo diminuto compartiera un secreto antiguo y profundo. La abeja haragana, en su corazón, sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que, al final, todo sacrificio tenía un precio. Y ese precio no era algo tangible, sino un acto de desprendimiento que no siempre resultaba fácil de comprender, pero que cada abeja experimentaba de manera única. Al llegar a la entrada de la colmena, vio que un pequeño grupo de obreras se encontraba reunido, discutiendo sobre un nuevo desafío que se presentaba en la colonia. Había un campo de flores cercanas que se había vuelto inalcanzable debido a las lluvias intensas de los últimos días. El terreno estaba ahora cubierto por un lodo espeso, y las abejas que intentaban acceder a la fuente de néctar se encontraban atrapadas en el barro, incapaces de avanzar. La solución era clara: un sacrificio debía hacerse para asegurar que el flujo de néctar no se detuviera. Alguien debía ir y arriesgarse a atravesar el lodazal, enfrentándose al peligro de quedar atrapado. La abeja haragana observó a sus compañeras, observó sus alas, sus movimientos, su determinación. Una de ellas, una abeja joven con una mirada decidida, levantó la voz para ofrecerse como voluntaria para la peligrosa tarea. Había algo en su tono que reflejaba una madurez que sorprendió a la abeja haragana. Sin dudarlo, la joven obrera se lanzó al desafío, y aunque no lo dijo en voz alta, todas las abejas comprendieron que, al igual que esa joven, muchas tendrían que dar lo mejor de sí mismas para superar las dificultades del camino. Ese sacrificio no solo implicaba la valentía de ir al encuentro del peligro, sino también la comprensión de que, en la colmena, nadie estaba por encima del bienestar colectivo. Cada acción, por pequeña que fuera, formaba parte de un ciclo de amor y entrega. La abeja haragana recordó las palabras de la reina: no hay mayor fuerza que la que nace de la entrega. Y no hay mayor sacrificio que el que se hace con amor. Con ese pensamiento en mente, la abeja haragana voló hacia la misma dirección que la joven obrera había tomado. Sabía que no podía quedarse atrás, que su papel en la colmena era el mismo que el de todas las demás. Al principio, se sintió insegura, dudando si tendría la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que se presentaban. Pero al recordar todo lo que había aprendido sobre el sacrificio y la entrega, su mente se despejó. Sabía que no estaba sola, que cada movimiento que hacía contribuía a un propósito común. Cada paso que daba hacia el barro era un paso hacia un futuro compartido. El lodo estaba espeso y pegajoso, cubriendo las flores que se habían vuelto inaccesibles. El aroma del néctar flotaba en el aire, pero el esfuerzo por llegar hasta él era enorme. Las patas de la abeja haragana se hundían con cada paso, y el viento comenzaba a arremeter, dificultando su vuelo. Pero, como si todo el universo estuviera alineado en ese preciso momento, la abeja haragana sintió la fuerza de la comunidad en su interior. No estaba sola. Cada abeja que quedaba en la colmena, cada abeja que le había enseñado el verdadero significado del sacrificio, la acompañaba en ese esfuerzo. La joven obrera, al ver su acercamiento, levantó su cabeza con una sonrisa en el rostro.
Juntas, podemos hacerlo, dijo la joven. La abeja haragana sintió que esas palabras tocaban su alma. No era solo un acto de sacrificio, era un acto de amor, de camaradería, de fuerza colectiva. Con renovada energía, las dos abejas, en un vuelo sincronizado, atravesaron el barro, alcanzaron las flores y comenzaron a recolectar el néctar. Cada gota de néctar que recogían no solo nutría a la colmena, sino que les daba la certeza de que cada sacrificio tenía su recompensa, que el amor compartido entre ellas era el verdadero motor de todo lo que hacían. El sacrificio, en su forma más pura, se convirtió en una fuente inagotable de fuerza. No solo porque se hacía por la comunidad, sino porque, al final, era una entrega que fortalecía el lazo invisible que unía a todas las abejas. Cuando regresaron a la colmena, el trabajo realizado ya no parecía tan arduo. El sacrificio no había sido en vano, y la recompensa estaba en el simple hecho de haber cumplido con el deber, con el amor que surgía del sacrificio mismo. En ese momento, la abeja haragana comprendió algo profundo, que el sacrificio no era una carga, sino un regalo que se le daba a la vida, a la comunidad y a sí misma. Cada sacrificio, por pequeño que fuera, se multiplicaba en el alma de la colmena. Y en ese regalo, en ese acto de entrega, nacía la verdadera fuerza, aquella que mantenía viva la colmena, y que permitiría a cada abeja vivir no solo por sí misma, sino para todas las demás. Capítulo 14. El regreso a la calma. El viento soplaba con suavidad sobre el campo donde la colmena se erguía, entre los árboles que se mecían como si celebraran la labor realizada. La abeja haragana, que ya no era la misma que había llegado a la colmena, regresaba de su expedición al mismo tiempo que el resto de las obreras regresaban a su hogar. Su vuelo estaba más sereno, su cuerpo más ligero. Había vivido un proceso profundo, interno, que le había permitido comprender que la verdadera naturaleza de su existencia no consistía en evitar el trabajo, sino en sumergirse en el corazón de la tarea con el mismo amor con el que lo hacían todas las demás. A lo lejos, se veía la entrada de la colmena, esa pequeña grieta que siempre parecía esconder un mundo lleno de vida. La abeja haragana sentía una inmensa gratitud hacia ese lugar, hacia cada rincón que había albergado su transformación. Ya no era una simple espectadora de los movimientos frenéticos de la vida que latía dentro de su comunidad. Ahora, se había convertido en una de sus protagonistas, una parte integral de esa danza invisible que mantenía viva la colmena. La tarde comenzaba a caer lentamente, y con ella, una quietud nueva se posaba sobre todo el campo. Las flores, ahora menos densas en néctar debido al calor del día, se cerraban lentamente, y las abejas comenzaban a regresar, buscando el refugio y la seguridad de la colmena. Dentro de ella, se preparaban para la noche, ese instante en el que el descanso se convertía en un respiro colectivo. Las obreras se retiraban, y la reina, con su porte majestuoso, permanecía en su cámara, regocijándose en el resultado del trabajo conjunto. El aire en el interior de la colmena estaba impregnado de un silencio que era tan lleno de significado como cualquier palabra. Al entrar en la colmena, la abeja haragana fue recibida por una cálida corriente de aire, el aroma dulzón del néctar almacenado que llenaba el ambiente. Las otras abejas la miraban con aprobación, como si todas pudieran reconocer en su vuelo algo que había cambiado en ella. Y es que, a través de su sacrificio y su entrega, había comprendido lo que hasta ese momento no había logrado ver: la fuerza de la unión, el poder de la generosidad y el profundo sentido de pertenencia que se tejía a través de cada acción compartida. El regreso al interior de la colmena no fue solo un retorno físico, sino también un retorno al corazón de la comunidad. La abeja haragana se dirigió hacia su espacio habitual, pero ahora, al observar las celdas cuidadosamente tejidas por sus compañeras, pudo ver en ellas no solo un hogar, sino un reflejo de todo lo que la vida dentro de la colmena representaba. Había llegado a comprender que cada celda, cada rincón, era el testimonio de un trabajo hecho con amor y dedicación, y que todo lo que cada abeja hacía, por pequeño que fuera, tenía un impacto profundo en el equilibrio del todo. Mientras se acomodaba entre las otras abejas, una sensación de satisfacción la envolvía. No era una satisfacción superficial, ni la vana sensación de haber cumplido con una obligación. Era una satisfacción profunda, una sensación de haber encontrado su lugar en el tejido de la vida colectiva, de haber entendido que su vida no era una existencia aislada, sino parte de una historia mucho más grande. En ese instante, se dio cuenta de que el sacrificio, aunque al principio parecía un acto de renuncia, en realidad había sido una puerta abierta hacia una vida más plena, hacia una existencia llena de propósito y significado. El sonido del zumbido de las alas,
ese constante murmullo que se escuchaba en la colmena, era ahora para ella una música reconfortante, una melodía que celebraba el trabajo, el esfuerzo y la entrega de cada una de las abejas. Todo estaba en armonía. Todo tenía un lugar en ese microcosmos tan complejo y tan sencillo al mismo tiempo. Y la abeja haragana, ahora más que nunca, comprendió que en la vida todo tiene su ciclo, su tiempo, y que no se puede apresurar nada. Todo llega cuando debe llegar, y la paz se encuentra cuando se acepta plenamente el papel que se tiene que desempeñar. Esa noche, al igual que todas las demás, las abejas descansaron en sus celdas. Pero, para la abeja haragana, el descanso era algo distinto. Ya no era el reposo de quien huye del trabajo, ni el descanso de quien siente que no ha cumplido con su propósito. Era el descanso de quien se siente satisfecha, de quien sabe que ha dado lo mejor de sí misma y ha encontrado, en ese dar, una fuente inagotable de satisfacción. El sueño que la envolvía era un sueño tranquilo, lleno de gratitud por la vida que compartía con sus hermanas, con todas aquellas que le habían mostrado el camino hacia la verdadera realización. En el silencio de la colmena, mientras el descanso cubría a todas las abejas, la abeja haragana se sumió en un sueño profundo, lleno de imágenes de flores, de cielos despejados y de vuelos libres. En ese sueño, ya no existía la distinción entre el trabajo y el sacrificio, entre la obligación y el amor. Todo se fundía en una danza armónica, donde cada gesto tenía su sentido, y cada acción estaba impregnada de la fuerza de la comunidad. La calma había llegado, pero no era una calma vacía. Era una calma llena de significado, una calma que nacía del entendimiento profundo de que la vida, al igual que el vuelo de las abejas, es un continuo esfuerzo hacia el bien común. Y en ese esfuerzo, en esa entrega, estaba la verdadera paz, la paz que solo se encuentra cuando se vive para los demás, cuando se entrega el alma en cada acción y se permite que el amor fluya libremente. En el interior de la colmena, bajo la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las rendijas, la abeja haragana durmió, sabiendo que, al despertar, su vida sería más rica, más plena, más profunda. Y, al despertar, lo haría con el mismo propósito con el que había aprendido a volar. Para cuidar, para dar, para ser parte de un todo que nunca dejaría de existir. Capítulo 15. La herencia del trabajo. El sol se alzaba en el horizonte, trazando una línea dorada que iluminaba suavemente la colmena. La brisa matutina acariciaba las flores que se abrían lentamente, como si el día también despertara con la misma calma que sus habitantes. Dentro de la colmena, la actividad continuaba, pero algo distinto se sentía en el aire. La abeja haragana, ya transformada en una obrera más, se despertó con la sensación de que un cambio había llegado. Su vuelo, aunque tan ágil como siempre, parecía estar lleno de un propósito renovado, como si la luz del sol hubiera infundido en ella una nueva energía. A medida que avanzaba el día, la abeja observaba el ajetreo constante de las obreras, cada una realizando su trabajo con precisión y diligencia. Los zumbidos resonaban con una armonía silenciosa, como si el trabajo, tan necesario como la respiración, no solo fuera una necesidad, sino una forma de vida. La abeja haragana comprendió, por primera vez, que el trabajo no solo era un deber, sino un legado. Había sido testigo de cómo cada generación de abejas había entregado su esfuerzo para garantizar la supervivencia de la colmena, para preservar el equilibrio de un mundo que no se detenía nunca. El trabajo de las abejas era eterno, como un río que fluye sin cesar, y la abeja haragana entendió que su vida no solo era una historia individual. Era parte de una historia mucho más grande, una historia que se tejía desde las primeras alas que batieron en la colmena, pasando por las generaciones que la precedieron, hasta aquellas que vendrían. En su vuelo, ya no sentía el peso del esfuerzo, sino la ligereza de saber que lo que hacía tenía un propósito más allá de sí misma. Aquel día, mientras volaba entre las flores, la abeja haragana observaba las otras abejas con una mirada diferente. Ya no las veía como sus compañeras de trabajo, sino como guardianas de un conocimiento ancestral. Cada una, con su paso seguro, parecía llevar en sus alas una herencia de sabiduría que se transmitía de generación en generación. En sus movimientos rápidos y ágiles, en sus danzas, en sus zumbidos, se reflejaba el eco de todo lo que se había vivido antes, todo lo que había sido aprendido y transmitido con amor y dedicación. El néctar que recogían no era solo un alimento, era un tributo a la vida misma, una ofrenda que se compartía entre todas, para mantener viva la colmena, para que nunca se extinguiera esa chispa de vida que las unía. La abeja haragana ya no era una observadora distante,
ahora sentía que cada una de sus acciones formaba parte de una danza más grande, más compleja, más profunda. El legado del trabajo de todas las generaciones de abejas no solo se veía en las celdas repletas de miel, sino en cada movimiento, en cada esfuerzo que se hacía por mantener la armonía del todo. La abeja, al recolectar el néctar, sentía que ese acto no era una mera necesidad, sino una tradición que la vinculaba con todo lo que había sido antes de ella, con todas aquellas que antes se habían sumido en el mismo proceso, que antes habían luchado para sostener la vida de la colmena. Cada gota de néctar era un pedazo de historia, un pedazo del esfuerzo colectivo que había dado lugar a esa vida que ahora ella también compartía. El esfuerzo, que antes le parecía algo ajeno, ahora lo comprendía como una parte fundamental de su existencia, un acto de amor hacia su comunidad y hacia la naturaleza que la rodeaba. Las flores, como portadoras de una sabiduría primigenia, estaban ahí para alimentar a la colmena, para asegurarse de que las generaciones futuras tuvieran el sustento necesario para seguir viviendo. Cada flor que se abría era una promesa de vida, una promesa de que el ciclo continuaría. La abeja haragana, mientras se alimentaba, se sentía parte de ese ciclo eterno, sintiendo que cada trabajo realizado no solo la llenaba de satisfacción, sino que también la conectaba con la esencia misma del ser. En su vuelo de regreso a la colmena, la abeja notó un cambio en su ser. Ya no se sentía una abeja insignificante, sino una portadora de un legado, un continuador de una tradición que había perdurado a lo largo de los siglos. La herencia del trabajo, ese trabajo que no era solo un deber, sino un acto de vida y amor compartido, le había otorgado una nueva perspectiva. Sabía que, al igual que las generaciones anteriores, su esfuerzo no solo era para ella misma, sino para todas las que la rodeaban, para todos aquellos que vendrían después de ella. Al llegar a la colmena, la abeja se dirigió hacia su celda, pero antes de entrar, se detuvo un momento. La reina, majestuosa y serena, observaba a su alrededor, como si supiera que el ciclo de la vida continuaba sin cesar. La abeja haragana comprendió que la reina no era solo la madre de todas, sino también el símbolo de esa continuidad, de esa vida que se renovaba constantemente a través del trabajo colectivo. La reina, aunque distante, no era ajena al esfuerzo de las demás abejas. Era su reflejo, su guía, su luz. El trabajo de la abeja haragana, aunque había comenzado como una lucha contra el sacrificio, se había transformado en un acto de amor. Ya no se trataba de llenar la colmena con miel o de satisfacer las necesidades de su comunidad. Ahora entendía que el verdadero propósito de su vida era dar sin esperar nada a cambio, era ser parte de algo más grande, era ser testigo de la maravilla que ocurría cuando todas las piezas encajaban en su lugar. La colmena, al igual que su propia vida, era el reflejo de la fuerza de la comunidad. Cada celda, cada movimiento, cada acción, estaba impregnada de ese propósito colectivo que trascendía las individualidades. La abeja haragana entendió que no existía nada más grande que esa conexión, esa unidad en el trabajo, esa herencia que se transmitía de una generación a otra. Y en ese momento, al igual que las demás abejas, ella también sentía que era parte de una historia que nunca terminaría, un ciclo eterno que continuaría incluso cuando ya no estuviera. El día seguía su curso, y la abeja haragana, ahora convertida en una obrera más, se dedicaba con esmero a su tarea. El trabajo ya no era una carga, sino una bendición. Sabía que, al igual que sus compañeras, su esfuerzo era una forma de vida, y que el amor por su comunidad era el mayor legado que podía dejar. La herencia del trabajo era una herencia de amor, de dedicación, de entrega a algo más grande que uno mismo. Y en esa entrega, la abeja haragana había encontrado su verdadero propósito. Así, al final del día, cuando el sol comenzaba a esconderse y las sombras se alargaban sobre el campo, la abeja haragana se preparaba para descansar, sabiendo que el ciclo continuaría, que la colmena seguiría adelante, y que su trabajo, aunque pequeño, sería parte de una historia que nunca terminaría. La vida, como el vuelo de una abeja, seguía su curso, y ella, por fin, había encontrado su lugar en ese vasto y hermoso proceso. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la abeja haragana de Horacio Quiroga. Si te ha gustado este capítulo, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros y activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias llenas de magia, enseñanza y reflexión. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo más relatos que tocan el alma. Hasta la próxima.